La palabra del Señor para hoy día. Ayer con los varones estuvimos hablando, la temática era fortalecidos en tiempos de crisis. Fortalecidos en tiempos de crisis. Y meditaba yo en la palabra que tenía que traer para hoy. Y tenía alternativas. Pero dije, si esa palabra edificó a los hermanos, también tiene que edificar a mi iglesia. No les voy a decir los mismos términos que usé con ellos, ¿sí? Ustedes tengo que tratarlos como vaso más frágil, porque hay damas acá, ¿cierto? A los otros compadres les doy duro nomás en ese momento, ¿sí? Pero acá vamos a recibir esa palabra, voy a compartir esa palabra, pero quiero usar una mirada distinta y quiero que el Señor me dé la gracia para hacerlo en esta hora. La temática es fortalecidos en tiempo de crisis. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso y les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted pasa por un tiempo de debilidad, por un tiempo de necesidad, usted no va a ir a buscar la ayuda a una persona que sea débil. Usted va a buscar a una persona que sea fuerte. Si yo necesito apoyarme en alguien, físicamente estoy hablando, yo no voy a buscar a uno chiquitito, yo voy a buscar a uno que me pueda aguantar, porque yo sé lo que peso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos el consejo de la palabra, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor es fuerte para sostenernos. El Señor es fuerte para levantarnos. El Señor es fuerte para ayudarnos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es? ¿Cómo está definido? Crisis. ¿Qué es lo que es una crisis? Y fui al diccionario de la palabra, ¿cierto?, de la lengua, y dice que crisis es un cambio negativo. Crisis es un cambio negativo. Una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. La crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos también la palabra está definida como referencia a una situación de carestía y de escasez. Crisis de agua. Tenemos crisis de agua, ¿cierto? Escasez de agua. Entonces, es una crisis. Y los sinónimos de crisis, adversidad, ruptura, problema y desorden, es lo que trae una crisis. Ahora, una situación de crisis puede referirse a distintos ámbitos que nosotros podemos identificar que son crisis. Una crisis económica, ¿sí? Una crisis política, una crisis existencial, una crisis energética del medio ambiente y también crisis sociales en nuestra sociedad. Si usted se detiene a analizar los 5 elementos, las 5 crisis que he mencionado, son las crisis que nos están afectando a nosotros en este tiempo. Nos están afectando como país y nos están afectando como mundo. ¿Hay crisis económica? Sí. El Banco Central está haciendo tremendos esfuerzos para detener la inflación. Y ya la inflación se disparó, pronto llega a los 2 dígitos, cosa que no teníamos. Y el plan que tiene el Banco Central es que de aquí a 2 años podamos recuperar, llegar a una tasa de interés del 3%. Y ahora estamos con cerca de los 2 dígitos ya pronto. Y eso es durísimo para la economía. Y la economía mundial también está trastornada, también está difícil. Crisis política. ¿Tenemos crisis política? Sí, tenemos una crisis política. Y no solamente en nuestro país, sino que en distintas partes del mundo. Hay crisis. Luego tenemos la crisis existencial del ser humano. Ser o no ser.
La pregunta del hombre. Pero estamos en una crisis existencial. ¿Cuál es la identidad del hombre? Algo que se había mantenido por tanto tiempo ahora ha venido a transformarse, a trastornarse y no tenemos claro eso. Y nosotros podemos estar en una condición frente a lo que Dios ha hecho con nosotros y tenemos una identidad, pero hay personitas que no tienen identidad. Se le está dando libertad a los niños que desde los 14 años puedan ellos elegir cuál es su sexo. Pero ¿cómo eso, digo yo? ¿Cómo eso dices tú? Si nacemos hombre y mujer, dice la palabra, pero a los 14 años ellos pueden elegir qué sexo quieren tener. Es lo que vemos en los matrimonios. Nosotros identificamos, de acuerdo a la palabra, un solo matrimonio. Pero actualmente tú identificas más de 7 tipos de matrimonios. Si algunos cabezones se andan casando con animales. Casamiento de 3 personas. Eso es una crisis. Luego tenemos la crisis energética del medio ambiente. Todo el mundo está sacudido por la crisis energética. Están haciendo tremendo esfuerzo para poder revertir lo que por tantos años hemos dañado. Y luego tenemos crisis sociales de nuestra sociedad. Estamos en una crisis social. Ya sabemos lo que ocurrió, ¿cierto?, hace 2 años atrás y que ha venido a traer todo un tema en nosotros. Hay eso, está presente. Y todos vivimos crisis. Sumado todo eso que hemos hablado, ahora vienen nuestras crisis personales. Porque también tenemos crisis personales. Todo eso nos afecta, pero también tenemos crisis personales. Tenemos crisis de nosotros mismos y con los que están con nosotros. Y eso nos afecta. Tenemos las crisis que son las propias. Yo he pasado por crisis. Tú has pasado por crisis. Hemos vivido crisis. ¿Sí? Que esas son las propias, son las personales. Y que nosotros las identificamos. Sabemos qué es lo que nos ha afectado. Pero también hay crisis, la de las demás. Esas crisis que nos importan. Que son las crisis que, no siendo nuestras personales, que nos afectan en lo más íntimo a nosotros, pero son crisis que han afectado o afectan a personas que amamos. Una crisis que le afecta a un hijo, al padre le afecta, a la madre le afecta. La crisis que le afecta a una esposa o al esposo también afecta al otro, al esposo y a la esposa. La crisis que le afecta a un padre, ¿cierto? El hijo se resiente. Entonces tenemos las crisis propias y también tenemos las crisis de los demás, de aquellos que son cercanos. Y también las crisis de todos. Las crisis de todos. Eso es cuando toda la sociedad está en crisis y eso nos afecta a nosotros. El Señor Jesús dijo que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y este mundo nos afecta. Hay cosas que están ocurriendo y que nos afectan y que llevan a vivir tiempos de crisis. Las crisis existen. Y yo pensaba a propósito de la lluvia, nosotros no podemos evitar que llueva, pero sí lo que podemos evitar es empaparnos de agua. ¿A qué me refiero yo? Nosotros no podemos evitar las crisis. Las crisis vienen, escapan de nuestras manos, pero sí podemos prepararnos para enfrentar una crisis. ¿Sí? Y el hombre de Dios también está en crisis. Nosotros estamos en crisis. Nosotros no podemos pararnos y decir, no, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios y a mí nada me afecta. No, eso no es verdad. Y nosotros encontramos en la palabra del Señor que hay hombres que han sido afectados por diversas crisis. Y quiero leer una palabra que está ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Voy a leer del pasaje 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Dios, recibimos esta palabra, Señor, como un maná del cielo. Una palabra, Señor, que viene a inspirarnos, que viene a exhortarnos, que viene a corregirnos, que viene, Señor, a ampliar nuestra visión respecto a lo que tú tienes, Señor, como plan, como propósito para nuestras vidas. Padre, que esta palabra, Señor, pueda ser efectiva en cada una de nuestras propias realidades. Señor, gracias, la honra y la gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El hombre de Dios también es vulnerable, la mujer de Dios también es vulnerable. Y nosotros, al abordar esta temática, tenemos que hacerlo desde la mirada de que nosotros somos personas que somos vulnerables nosotros, que somos frágiles y que las cosas nos afectan. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en razón a lo que él estaba viviendo en su propia persona. Y dice: así me dijo el Señor, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí
el poder de Cristo. El apóstol Pablo, hombre poderoso en palabra, hombre poderoso en acción, ¿cierto? En señales. Pero él tenía una debilidad y él oró a Dios, dice 3 veces oró a Dios, y la respuesta que vino de Dios: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y el Señor le dice que la presencia de él, el poder de él, se manifiesta, ¿cierto? Se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando miramos esta expresión de la palabra, y tú te sientes débil o yo me siento débil, somos candidatos para que la persona de Dios se manifieste en nosotros. ¿Sí? Para que ese poder de Dios se perfeccione en nosotros. Porque Dios, dice la palabra, que no vino a los fuertes. El Señor no vino a los sabios. El Señor no vino a los poderosos. El Señor vino a lo débil, ¿cierto? Vino a lo común. Vino a aquellas personas totalmente normales. Pero esa presencia de Dios en nosotros nos hace extraordinarios, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos nosotros la opción de poder decidir respecto a nosotros, cómo nos vemos nosotros, a nosotros mismos, ¿cierto? Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos respecto a lo que es real en nuestras vidas en cuanto a nuestra vulnerabilidad, a lo que es real, a lo que es bíblico y a lo que es contracultural. Y lo voy a explicar. Primero, lo real. Porque nosotros en la realidad podemos observar que el hombre en general es vulnerable. Y nosotros somos parte de toda esta humanidad. El hombre es vulnerable, el hombre es frágil, el hombre es débil. El hombre tiene una fecha de nacimiento, de creación, y tiene una fecha de caducidad, de término, de muerte. No somos eternos y no somos poderosos. No lo somos, hermano. Y algunos que se creen poderosos, algunos que se creen fuertes, algunos que se creen que en ellos nunca va a pasar nada, porque están en una posición de privilegio, porque están en una posición de poder, porque están en una posición de recursos extremos, buenos, pero llega el momento en que su vida natural, su vida física, su vida intelectual se comienza a apagar y se terminó. Y pueden hacer todos los esfuerzos que tengan y se terminó. Pensaba el otro día en Schumacher. No sé si ustedes saben quién es Schumacher. Un corredor de Fórmula 1. Creo que con Carlos lo conversábamos. Un corredor de Fórmula 1. Un hombre que se cansó de ganar campeonatos mundiales de Fórmula 1. Creo que es el más ganador de todos los tiempos. Se cansó de enriquecerse. Y cuando llegó el momento ya de su retiro, estaba en esa etapa, él se va de vacaciones a los Alpes suizos, creo que eran, y se tira en esquí y se cae y queda con una muerte cerebral. Y ahí está el hombre. Poderoso en dinero, poderoso en recursos, poderoso en triunfos, en distinciones. Y ahí está en una muerte, en una condición de muerte vegetal, como le llaman, ¿cierto? Muerte cerebral, está ahí. Y lo mantienen vivo con todos los recursos, ahí lo mantienen, con la esperanza de que algo pase. Era tremendamente ganador, era tremendamente exitoso, pero finalmente débil. Somos de barro, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Y ahora, mirado también del aspecto bíblico, nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios, Dios mismo no esconde la debilidad, lo vulnerable que es el hombre.
a aquellos que Él usa, aquellos que Él llamó, eran personas frágiles, eran personas vulnerables, eran personas que no tenían grandes capacidades. Y el Señor no esconde esto en su palabra. Y nosotros podemos encontrar montones de hombres en la palabra con un tremendo llamado, pero que finalmente eran débiles. Como dice Santiago, dice de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, dice. Pero que el Señor a través de él hacía cosas extraordinarias, extraordinarias. Entonces somos vulnerables y el Señor en su palabra no lo esconde. Entonces cuando hablamos de que somos frágiles, somos vulnerables, primero tenemos que ver que es una realidad. Al mirar la humanidad, somos frágiles. Segundo, que está en la palabra, que somos frágiles. Y también en lo que tiene que ver contra cultura. Porque nuestra actualidad como parte de la iglesia del Señor, como servidores del Señor, nosotros tenemos que reconocer de que muchas veces vivimos una mentira. Y no se ofenda con esto. Vivimos una mentira. Porque de las plataformas de montones de iglesias nos paramos a decir que nosotros somos poco menos que invencibles, que nosotros somos exitosos, porque Dios está con nosotros. Y nos hablamos de fracaso. Y no es así. Nosotros fracasamos también. ¿O no? A nosotros en ocasiones nos va mal. Nosotros no somos una fuente de éxito. No, no es así. Y no hemos parado en una posición de decirles a los demás que como somos hijos e hijas de Dios, a nosotros en todo nos va bien. Eso no es verdad. Somos frágiles, somos vulnerables y en todas las áreas de nuestra vida luchamos para que nos vaya bien. Nos consagramos a Dios, pedimos a Dios, depositamos nuestra confianza en Dios para que nos vaya bien. Reconocemos nuestra debilidad y nos vestimos ahí con caretas mostrando una capacidad extraordinaria que realmente no tenemos. No la tenemos. Si nosotros queremos ser extraordinarios, hagamos lo que estábamos cantando. Menguemos para que la persona de Cristo sea manifestada en nosotros. Y así aún somos vulnerables. Revisemos la vida de cuántos hombres que para nosotros son los héroes bíblicos. Cuando Pablo escribe, yo me pongo en el lugar de Pablo cuando él dice, azotado, con 40 azotes, ¿cuántas veces lo azotaron? ¿Cuántas veces en prisiones? ¿Cuántas veces con hambre? ¿Cuántas veces con frío? Dice, ¿cuántas veces naufragué? ¿Cuántas veces fui perseguido? ¿Cuántas veces estuve desnudo? Dice ahí. Frágil, la ha pasado mal. Y así podemos citar a otro. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos habla de primero que somos vulnerables y nosotros tenemos que reconocer que en la realidad somos vulnerables, que pasamos tiempos de crisis, ¿cierto? Y pareciera que nos da vergüenza, nos da temor el decir, ¿sabes qué? No me está yendo bien. No, hermanos, no es así. Podemos fallar, podemos fracasar, podemos tener crisis. Somos afectados. Entonces, el vivir en crisis nos pone en una condición de la realidad, de que somos como humanos, como hombres de Dios, en la cultura que vivimos,
de que somos vulnerables y somos frágiles y podemos vivir crisis. Ahora, cuando yo cito ahí a Moisés para decir que los hombres de Dios también pasan en crisis, y nosotros cuando vemos la vida de Moisés, nos encontramos que sí vivió una crisis tremenda. Y vamos a hablar un poquito de él. Pero esto tiene que ver con la crisis que resulta de ser llamados por Dios a una tarea. A todo lo que yo he dicho de la crisis económica, crisis ambiental, ¿cierto? Crisis política, crisis social, crisis existencial, a todo lo que he mencionado respecto a nuestras propias crisis, las crisis de los que amamos y las crisis de todos, súmele a esto el que usted es llamado por Dios a una tarea y eso también trae crisis. También trae crisis. Porque no es fácil llegar y decirle al Señor, sí, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. No es sencillo eso para los que quieren servir al Señor. No es sencillo eso. Eso trae crisis. Eso nos trae conflictos, hermanos. Nos trae conflictos, crisis con nosotros mismos. Nos traen conflictos y crisis con los que tenemos al lado, porque a veces no están de acuerdo que estemos sirviendo. Cuando nosotros fuimos llamados por el Señor a salvación, cuando digo nosotros estoy hablando de Carlos que está aquí presente, a mi papá no le gustó. ¿Te recuerdas? A mi papá no le gustó que nosotros nos hiciéramos cristianos evangélicos, que nosotros pasáramos ahí en la iglesia. Fue crisis para nosotros, porque nosotros estábamos viviendo el primer amor, en el primer amor del Señor, y queríamos hacer y servir al Señor en todo. Entonces los tres hermanos menores, Darío, Carlos y yo, entramos a trabajar a la iglesia del Señor y servíamos al Señor. Y yo recuerdo, tengo tan claro, que nosotros las navidades en casa eran especiales. Y pasábamos el día de Navidad y en casa y la cena y todo el asunto. Y nos preparábamos, la casa se hermoseaba en la familia toda reunida ahí. Papá y los hijos, nuestros padres y los hijos ahí. Pero nosotros cuando entramos a congregarnos, a servir al Señor, se hacía lo que era la comedia de Navidad y nosotros trabajábamos activamente en eso. Entonces llegábamos de carrerita a la cena de Navidad y el día siguiente teníamos programado que íbamos a ir a trabajar durante todo el día. Y a mi papá no le gustaba. ¿Y eso qué provocaba? Crisis, hermano. Crisis. Una esposa que quiere servir y su esposo no está sirviendo, son crisis que tiene. Porque el esposo la quiere al lado. De nuevo vas a salir. ¿Por qué vienes llegando hasta ahora? Vas a ir en puras reuniones. Dile al pastor que se cabree. Es una crisis, hermanos. Y eso es una realidad de la iglesia. Eso es una realidad de la iglesia. ¿Por qué venís llegando hasta ahora? Yo estoy esperando para almorzar. No hay nada hecho. Hay mujeres que sufren con eso. Sí. Y son crisis. Entonces, cuando nosotros somos llamados por Dios, claro, nuestro corazoncito se alegra y salta y celebra. Pero esto trae una crisis. El ambiente se remece, tu familia se remece, porque vienen a cambiar las condiciones. Jesús le dice, hablándole a los discípulos, ahí en el libro de Lucas, si alguno viene a mí y no sacrifica, escucha bien, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Está escrito en la palabra. ¿Te trae crisis escuchar esto? A mí me trae crisis. Porque ¿qué está diciendo el Señor Jesús?
Nosotros tenemos que identificar que en la palabra del Señor nos habla de multitudes. Muchas multitudes seguían a Jesús. Esos no son discípulos. Luego nos habla de los 70, los que envió de dos en dos. Luego nos habla de los 12, los llamados. Y luego nos habla de un círculo más cercano de 3, Pedro, Santiago y Juan, que estaban con el Señor Jesús. Y si te das cuenta, el Señor Jesús muchas cosas importantes las hizo con ellos 3. Entonces hay un círculo de relacionamiento de Jesús con las personas. No todos son discípulos. ¿Estamos llamados a ser discípulos de Dios? Sí, porque ¿qué dice la palabra? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces la persona que me predicó el Evangelio de Jesucristo a mí, luego me dijo, tú tienes que hacerte discípulo de Cristo. Y yo entré a un discipulado y me prepararon para ser discípulo de Jesús. Pero no todos quieren ser discípulos. A no todos les gusta vivir la crisis de ser discípulo. Porque mira lo que dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, ¿a quién? A su padre y a su madre. Escucha esto, no está sacrificando a papá y a mamá, no está sacrificando a esposo, no está sacrificando a hijos, no se está sacrificando a sí mismo. Dice, está sacrificando el amor a su padre, el amor a su madre, el amor a su esposo, el amor a sus hijos, el amor a su hermano, el amor a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor a Dios tiene que estar por encima al amor que yo me tengo por mí mismo. ¿Cuánto te amas tú? Contésteme, ¿cuánto te amas tú? Yo me amo muchísimo, hermano. Yo me amo mucho a mí. Si yo me miro en la mañana, ya se ponen a reír ustedes. No se puede con ustedes. Ya voy a seguir en otra cosa entonces. Hermano, yo me miro en la mañana y yo me digo, muy buenos días. Qué bueno verte. Yo me amo. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a otros. Escucha esto. Porque ¿cuál es el mandamiento? Que amemos a los demás, ¿como qué? Como a nosotros mismos. Que amemos a los demás como a nosotros mismos. Si no, tú no te amas a ti mismo, no eres capaz, no tienes la capacidad de amar a otro. Imposible. Hay personas que no se aman. Y esto te lo digo en serio. Yo tuve que conocer al Señor para aprender a amarme a mí mismo. ¿Y por qué te lo digo? Hay personas que se miran y no se aceptan. Hay personas que no se aceptan, ellas quisieran ser otra persona. Quisieran haber tenido otras características, otras capacidades, quisiera haber tenido ojos azules, quisiera haber tenido más pelo y toda la cosa. No se rían. Todo eso. Te dije que no te rieras ahí. Y tengo que amarla más encima. Si tú no te amas a ti mismo, siempre vas a estar mirando a los demás y deseando ser como los demás. Dios te creó así. Dios te creó así. Y Dios te está perfeccionando de esa creación que hizo en ti. Entonces, Dios no puede hacer algo bueno contigo. Mira, escucha, Dios no puede hacer algo bueno contigo si tú no te aceptas. Porque tú ya dices, la materia prima con que me hicieron, la forma con que me hicieron ya no me gusta. Hay personas que no se aman, no se aceptan. Por eso van a las clínicas de estética. Van a las clínicas ahí a hacerse operaciones, a cambiarse la nariz, a cambiarse los ojos. Y llegamos ahí.
porque no se aceptan. Hermanos, eso es una realidad. Entonces dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, yo amo a mis padres. Yo doy gracias a Dios todos los días de mi vida por los padres que me dio. No eran perfectos, pero eran los padres que me amó y Dios me llamó a honrarlos. Y aunque no están conmigo, yo los honro todavía. Los honro. Amo a mi hermano, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Me amo a mí mismo, pero el Señor dice, yo no puedo ser su discípulo si el amor a mí, el amor a los demás, a mi esposa, está por primero, está antes que el amor que le tengo a Él. ¿Se entiende, no? Y más adelante en el verso 33 dice el Señor, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Aló? No estoy hablando de algo que es sencillo, ¿ah? Delante estábamos cantando, ayúdenme los que saben cantar mejor que yo, pero estábamos cantando que todo lo que tengo, sí, todo lo que tengo es tuyo. No era lo que estábamos cantando. Esa es otra canción. Estábamos en otro tono, ¿cierto? Me sale el... Pucha. Estoy un día separado de mi mujer y me eché a perder. Hermanos, nosotros le decimos a Dios, Señor, le cantamos, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y es la realidad, es la realidad. Y el Señor nos está llamando a una realidad. Hermano, y hay un temor en nosotros, a decir, pero si le entrego todo al Señor me voy a quedar pelado. No, si nos hacemos pelados, hermanos. Y nos vamos a ir pelados. Pero la experiencia de los que amamos al Señor, cuando le hemos entregado todo al Señor, el Señor no nos quita nada, nos da más. Nos da más. Él multiplica. Entonces, entregarle nuestro amor, nuestro servicio, declarar que todo lo que somos, todo lo que representamos desde Dios, es bendición para nuestras vidas. El caso de Moisés. Él tiene un llamado de Dios, dice la palabra. Entonces respondió Moisés diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Dios, no te ha aparecido Jehová. ¿Qué es lo que es esto? Una crisis de credibilidad. Una crisis de credibilidad. Mira que a Moisés le está hablando Dios. A Moisés le está hablando Dios. Va Moisés ahí con las ovejas del viejo de su suegro, ¿cierto? Y está cuidando esas ovejas. Y resulta que Moisés está en esa condición. Él no estaba a gusto con eso. Ese no era el plan de Moisés. El plan de Moisés era otro. Y si nosotros leemos la historia de Moisés, ¿cierto? Moisés llega en esa situación, claro, porque Dios tenía un plan con Moisés. Dios tenía un plan con Moisés. Desde que Moisés nació. ¿Se recuerda que cuando nace Moisés, qué estaban haciendo con los niños que nacían? Los niños hebreos. Los mataban. Los mataban. ¿Y qué hicieron con Moisés? ¿Qué hizo la mamá? Lo pusieron en un Moisés. Lo pusieron en una canastita. Por eso se llama la canastita para la guagua Moisés. ¿Cierto? Lo pusieron en una canastita y se lo llevó al río. ¿Y quién lo encontró? Y ella lo adoptó.
Y ahora Moisés ya no estaba con su pueblo, con su familia, sino que estaba ahí en casa de Faraón. Y él fue criado como uno más de la casa. Si usted no ha leído el pasaje bíblico, seguramente ha visto las películas. Andan por ahí, pero es la realidad. Entonces Moisés es llamado por Dios a una tarea. He escuchado el clamor de mi pueblo. El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Y hoy, dice el Señor, te llamo a ti para que vengas a liderar, a sacar a mi pueblo de la esclavitud egipcia. Y llama a Moisés para eso. ¿Y cómo le habla a Dios? De una forma extraordinaria. Dice que había una zarza, un matorral, que estaba ardiendo. Y Moisés dice, se está ardiendo, se está quemando, pero no se consume. Eso ya es extraordinario. Y cuando Moisés está caminando hacia allá, curioso él, cierto, viene la voz de Dios. Moisés, detente ahí, porque el lugar donde estás entrando santo es, tierra santa. Saca tu calzado. Y ahí Dios le hace el llamamiento. Es una forma extraordinaria en que Dios le habla a Moisés. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés dijo, voy al tiro, Señor. Mándame a mí, yo voy. Llamó al Uber y partió. No, no era eso. ¿Qué dice Moisés? Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán. No me creerán. ¿Cuántas cosas que tú declaras que Dios ha hecho contigo la gente no te cree? Porque si te creyeran, se convertirían al Evangelio de Jesucristo. No te creen. Ni oirán mi voz, porque dirán, a ti no te ha aparecido Jehová. Anda con ese cuento a otros, a nosotros no. Crisis de credibilidad. ¿Has tenido crisis de credibilidad? Yo las he tenido. Cuando Dios me está diciendo algo y mi razón me dice otra cosa. Esas son crisis de credibilidad. Cuando Dios te está hablando algo, te está diciendo algo, y tu razón, tu cultura, tu inteligencia, tus capacidades te dicen no, es imposible. Pero Dios te dice, hazlo. Crisis de credibilidad. Con uno mismo y crisis de credibilidad cuando los demás no te creen. Cuando los demás no te creen. Y es complejo, hermano. Ayer yo le hablaba a los varones de este encuentro que tuvimos, de la crisis que yo pasé cuando el Señor me llamó al ministerio. La crisis que pasó mi esposa, mi familia, en razón al llamamiento al ministerio. Usted me ve paradito aquí, pero yo era rubiecito y de ojos azules. Mira cómo me metí en el ministerio. No es gratis esto. No, hermano, uno sufre. ¿Me llamó Dios? Sí, tengo la certeza que me llamó Dios. Pero tienen que acomodarse las cosas y Dios tiene que prepararte para el llamado. Y eso no es sencillo. Para Moisés no fue sencillo. Nosotros vemos el principio y el fin de la historia. Moisés cruzó el mar se abrió. Moisés levantaba la vara y pasaban cosas. Moisés determinó a través de lo que hizo Dios de que vinieran las 10 plagas y el faraón finalmente fue derrotado. Claro, lo vemos eso. Pero cuando Moisés es el que está viviendo la historia. Tú tienes un principio cuando Dios te llama. ¿Y a dónde está el final? Tú estás en ese tránsito. No eres una fotografía, es una película que tú estás viviendo. Y hay momentos de esta película en que no nos va bien, que es difícil, es dificultoso el camino. Y entonces Moisés tiene esta crisis de credibilidad. Dios le llama y hablándole a Dios, él dice, he aquí que ellos no me creerán. ¿De quién son ellos? Su pueblo y también Faraón. Si Faraón se resistió, pues. ¿Cuál era el pueblo de Moisés? Él también tuvo una crisis ahí.
Él fue rescatado de las aguas y fue criado toda su vida en casa de Faraón, vistiendo ropas reales, alimentándose en la casa, siendo educado ahí en la casa de Faraón. Y es más, cuando él va y ayuda a uno de sus coterráneos, a un hebreo que lo estaban golpeando, ¿cierto? ¿Mató a quién? Mató a un egipcio. Y después los propios hebreos le dicen, ¿y quién eres tú para venir a ponerte por ejemplo con nosotros si tú mataste a un egipcio? Ay, Moisés se da cuenta que está descubierto y llega esto a casa de Faraón. ¿Y qué tiene que hacer Moisés? Arrancar hacia el desierto de Madián, que ahí lo vemos ahora con las ovejas de su suegro Jetro. Entonces no era el plan de Moisés. Entonces tiene una crisis de credibilidad, no me creerán, pero tiene también una crisis que tiene que ver con la identidad de quién soy. ¿A qué pueblo pertenezco? ¿Y acaso no es la crisis que puedes tener tú? ¿A quién pertenezco yo? ¿Yo soy de la familia de Dios o soy de mi antigua familia? Porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que dejar. No está hablando de abandonar, está diciendo dejar en un segundo plano. Y eso nos trae crisis. ¿Me están siguiendo? Y voy a mencionar una tercera crisis porque podrían ser más. La de la crisis de la incapacidad, de sentirse incapaz. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Parece que Moisés, traducido en esto, era tartamudo. Entonces Dios le habla para que vaya a liderar al pueblo. ¿Ustedes vieron la película El discurso del rey? ¿Sí? Con la caja del diablo, hermana. El discurso del rey. ¿Sí? El rey Jorge de Inglaterra. Él no era el rey, no estaba llamado a ser el rey, era el segundo en la sucesión. Y su hermano, ¿cierto? Abdicó como rey porque se enamoró. Débil. Y su hermano tuvo que entrar en esto. Y su hermano era tartamudo. Y la película se llama El discurso del rey porque él tiene que dar un discurso a la nación cuando la nación está en guerra. Y él cuando hacía los discursos públicos era vergüenza. Tartamudeaba. ¿Usted ha hablado con un tartamudo? Los otros días estábamos hablando con un tartamudo, ¿cierto? No te rías, Carlos. Me acordé de un chiste de tartamudo. Cuando terminemos se los cuento yo afuera. Entonces dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Tenía problema para hablar. Tenía problema para hablar. Ni antes, dice. Mira, ni antes. Ni de es el castigo inmediato del Señor. Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, dice Moisés. Ni antes, dice, mira, escucha esto es clave. Ni antes, ni desde que tú me has hablado. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Él tuvo un encuentro extraordinario con Dios. Pero su dificultad para hablar no cambió. Entonces nosotros a veces tenemos un encuentro extraordinario con el Señor, que sí es extraordinario. Y nosotros queremos que así se mejore todo, así cambie todo. Pero el Señor tiene otra forma. El Señor quiere usar tu propia incapacidad. Aún así con tu incapacidad Dios quiere usarte. Y tú dices, no, yo no puedo, yo estoy enfermito, yo camino mal, hablo mal.
No, Dios te conoce como eres y Dios quiere usarte así como eres. ¿Por qué? Porque el que tiene que ser glorificado es Dios y no tú. Dice la palabra que nosotros somos vasos de barro. Y en nosotros hay un depósito que es extraordinario. Pero somos vasos de barro. Un vaso de barro, suéltalo ahí. Se queda al tiro. Frágil, vulnerable, débil. Pero así y todo, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Ahora, ¿qué es lo que fortalece al hombre y a la mujer de Dios? En esa condición, de siendo vulnerables. ¿Qué nos fortalece? Yo lo resumo tan solamente en una palabra, en una idea, en una razón, en una persona, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo en nuestras vidas viene a cambiarlo todo. La persona del Espíritu Santo viene a que tú, que no te aceptabas, ahora tú te miras y te aceptas y te amas. La persona del Espíritu Santo permite en tu vida que antes tú no podías amar a los demás, ahora los amas. La ausencia del Espíritu Santo es una obra no completada de Dios en tu vida. Escucha esto. La ausencia de la persona del Espíritu Santo en tu vida es una obra no completada de Dios en ti. Es necesario que la persona del Espíritu Santo esté presente en nosotros. No es una idea, no es una opción, es el llamamiento de Dios. Los discípulos estaban en crisis cuando el Señor les comienza a decir que Él tiene que irse. Crisis tremenda. El que había sido el maestro, el que era el hacedor de milagros, el que los adoctrinaba a diario, los preparó, los enseñó, los capacitó, ahora le decía que tenía que irse. Y ellos entraron en crisis. Ellos que lo habían dejado todo por el maestro, ahora el maestro se iba, le decía, yo tengo que irme. Y dice la palabra, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no algunas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Señor dice en su palabra que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo te enseñará a ser buen padre, a ser buen esposo, a ser buena esposa, a ser buen trabajador, buena trabajadora, a ser buen compañero, buena compañera, a hacer un buen servicio. Todo lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Todo. El Espíritu Santo no está limitado al ámbito de un salón de una iglesia. El Espíritu Santo está contigo todos los días, en todos los lugares donde tú estás. Entonces Él dice la palabra, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es acción de Dios, no es acción de hombre, es acción de Dios. Él os enseñará todas las cosas, no alguna. Te enseñará a ser buen profesional. Te enseñará a ser una buena maestra. Te enseñará a ser un buen sargento. Te enseñará a ser un buen comerciante. Te enseñará a ser un buen padre, un buen hijo, la presencia del Espíritu Santo. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí entra la acción de la palabra de Dios. Hermano, el Espíritu Santo no puede recordarte algo que no tienes. Lo dije unas semanas atrás. El Espíritu Santo no puede recordarte algo que tú no tienes. El Espíritu Santo va a recordarte aquello que tú tienes. Es por eso que nosotros tenemos que leer la palabra. Tú lee la palabra. Solamente dedícate a leer la palabra. Y no pienses, no retuve nada, no tengo inteligencia, no tengo sabiduría para aplicarlo. No, tú tan solamente lee la palabra. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo
os recordará. Hermano, esta es mi experiencia propia. Mi señora me dice, ¿cómo tú tienes tanta memoria? Me dice. Yo de las cosas de niña no me acuerdo. No me acuerdo. Dice ella, no me acuerdo. Y yo no es que esté recordando, no, yo estoy predicando acá y comienzan a venir las cosas. Y ese es el Espíritu Santo. Son cosas que están en mi vida. Y que en su momento el Espíritu Santo dice, esto es lo que tienes que aplicar, esto es lo que tienes que decir. Y yo lo digo. Y causa efecto. Pero son las cosas que están ya en mí y el Espíritu Santo las recuerda. La palabra del Señor. Yo leo la palabra del Señor. Y luego comienzo a hablar y comienza a fluir la palabra. Y eso no es mío, eso es para ti también. Es para ti también. Entonces, lee la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la palabra de Dios? Lee la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos recordará. Primero nos enseñará todas las cosas. Y luego nos recordará esa palabra del Señor. La presencia del Espíritu Santo es vital en nuestras vidas. Es vital. Hechos capítulo 10 dice, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, mira, escucha, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Quién le está hablando aquí? Dios le está hablando ¿a quién? A Cornelio. ¿A quién manda a buscar Cornelio? A Pedro. ¿Quién estaba tratando con Pedro? Dios. Estaba tratando con Cornelio y estaba tratando con Pedro. Y le dice a Cornelio, anda a buscar a Pedro, porque Pedro te dirá todo lo necesario que hagas. ¿Y qué era lo necesario? Que recibiese la persona del Espíritu Santo. Dice que Dios le habla a Cornelio y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido a mi presencia. Yo te reconozco. Yo te reconozco. Él era un centurión romano. Pero Dios le dice, ahora es necesario que venga Pedro y él te diga lo que es necesario que tú hagas. ¿Y qué era lo necesario? ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es aquello que tú necesitas? La persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo cambia tu vida, transforma tu vida. ¿Cuál es la crisis que puedes estar viviendo tú? ¿Cuál es la crisis que puedes estar viviendo y que está siendo afectado? ¿Qué es necesario que hagas? ¿Quién es el que te enseña todas las cosas? ¿Quién es el que te recordará todas las cosas? Ayer conversábamos con los hermanos en el camino, me hicieron una pregunta, me hicieron una pregunta. Me llenaron de preguntas. Fue un abuso el día de ayer. Iba de chofer, de predicador. No voy a decir más. Fue bueno hace tiempo. Pero me hicieron la pregunta y yo les dije, hermanos, hay cosas que son urgentes y otras que son necesarias. Nosotros generalmente nos vamos por lo urgente. Dios se va por lo necesario. Busca eso en la palabra, está. Toda la gente tiene urgencia y quiere transmitirnos sus urgencias y nos hacen correr por sus urgencias. Vinieron a la casa del pastor a las 3 de la mañana. Pastor, el pastor sale, levanta a esa hora en la noche, 3 de la mañana, por hermano. Yo por eso vivo en un segundo piso. No me voy ni a golpear la ventana. Pastor, sale el pastor. ¿Qué pasa, hermano? Pastor, tenemos ahí un tipo que está endemoniado y pastor vaya a atenderlo. Nosotros,
¿Y qué edad tiene el tipo? 30 años. Ah, que se espere. Po. Si lleva 30 años con el demonio, ¿cómo no se puede esperar hasta mañana? La gente quiere que eso es urgente de nosotros. Atendemos cosas que son urgentes y no atendemos lo que es necesario. ¿Qué le dice ahí el Señor a Cornelio respecto a Pedro? Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Y qué fue lo que le reveló Pedro? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Pedro que hiciera? Que recibiera el Espíritu Santo. Y eso cambió la vida de Cornelio, cambió la vida de su familia y cambia la vida de nosotros. Mis hermanos, es necesario. Es necesario. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas de lo necesario, de aquello que tú has provisto, Señor, para nuestras vidas. Amado Dios, yo ruego que esta palabra, Señor, no tan solamente seamos oidores de ella, sino que hacedores. Señor, hay una necesidad en cada uno de nosotros. Y esa necesidad es cubierta en su totalidad por la persona del Espíritu Santo. Señor, aquello que es tan necesario, a veces lo dejamos pasar por alto. Yo ruego, Dios, que los hombres y mujeres que están en este lugar puedan pedirte a ti, que la persona del Espíritu Santo venga a sus vidas y transforme sus vidas. Señor, las crisis también son una oportunidad para crecer, para avanzar, para dejar atrás. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, termino con esto. Cuando a mí me hablaron del Espíritu Santo, a mí me vino a golpear mi vida. Yo llevaba 15 años de creyente, 15 años de servicio. No 15 años sentado en una silla, no, 15 años sirviendo al Señor. Y me hablaron del Espíritu Santo. Y yo no lo recibía, yo no lo quería, yo no lo aceptaba. Para mí era algo que yo no lo creía. Le dije al predicador, ¿sabes? Le dije, yo soy incrédulo de eso. Y el otro hombre me dijo, la incredulidad es pecado. Entonces, ese día, en ese mismo momento, yo oré a Dios y le dije, Señor, si lo que está hablando ese hombre es tuyo, yo lo quiero para mí. Ese día yo recibí el Espíritu Santo y cambió mi vida. Hermano, eso es para todos nosotros. Yo quiero invitarte a que llegues a casa, tomes un tiempo. Señor, si esa palabra que declaró el pastor es para mí, yo la quiero. Si el Espíritu Santo es para mí, yo lo quiero. Obra delante del Señor y el Señor va a hacer. Amén.